Estudiando, mis hermanos, recuerden, tenemos que aprender a escuchar con inteligencia, ¿ok? El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia. Y bueno, les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 8. Vamos a continuar con el mensaje de esta serie, el mensaje a las 7 iglesias. Seguimos con el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia que se mantuvo fiel en la tribulación. Y este es el estudio número 3 del mensaje a la iglesia de Esmirna. Y ya tienen la palabra, Apocalipsis 2, versículo 8. Muy bien, amén. Bien, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, que seas tú, Padre, hablando a la iglesia, hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, que sea tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos redarguya, nos enseñe, nos instruye, nos corrija, Padre. Señor, dame gracia para desarrollar el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos con esta iglesia de Esmirna. Y bueno, hasta el momento hemos analizado, hemos estudiado 3 aspectos que nos describe el Señor Jesucristo sobre la situación que estaban viviendo, la situación que estaban atravesando los hermanos de la iglesia de Esmirna. El Señor Jesús les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación, ¿verdad? Porque estaban pasando por la persecución, eran perseguidos, despreciados, los hermanos de la iglesia de Esmirna. También el Señor les dice: yo conozco tu pobreza, ¿verdad? Estamos viendo que la iglesia de Esmirna estaba pasando por un tiempo de escasez, ¿verdad? Un tiempo precario donde había muchas necesidades, y por si fuera poco, el Señor les dice: y yo conozco que muchos de ustedes están experimentando la cárcel por amor a mi nombre. Estas, sin lugar a dudas, son situaciones realmente adversas que hacían que los hermanos de la iglesia de Esmirna pues acumularan mucha presión, mucha angustia, mucha aflicción, ya que eran constantemente perseguidos, acechados, detenidos, ¿verdad? Y muertos. ¿Por qué? Por profesar la fe cristiana y por no negar que Jesús es el Señor y Salvador, el único Señor y Salvador. Bueno, pues el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver las promesas que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia de Esmirna. Pero antes, mis hermanos, de ir a las promesas, quiero destacar 2 recomendaciones o 2 cosas que nos recomienda el Señor Jesucristo que tenemos que tener muy en cuenta si realmente queremos obtener esas recompensas. La primera recomendación que nos hace nuestro Señor Jesucristo la encontramos al inicio del versículo 10 y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sí? Vean nada más la recomendación que nos hace el Señor Jesús. Y esta recomendación no solamente es para la iglesia de Esmirna, es para nosotros, para la iglesia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, mis hermanos, que se está desatando una persecución en contra de los cristianos. Tal vez no tan abierta, tan descarada como había en esos tiempos, pero estamos viendo, mis hermanos, que cada día más la maldad está creciendo, cada día más el mundo se cae en la inmoralidad, ¿verdad? Este mundo está de cabeza y los cristianos, mis hermanos, cada día somos despreciados, perseguidos, ¿verdad? Calumniados, y nos dicen incluso que somos intolerantes. ¿Por qué? Por defender la palabra de Dios. Entonces, estas recomendaciones también son para nosotros. ¿Y qué nos dice Jesús? No temas en nada lo que vas a padecer. Vean nada más, no tengas miedo en nada de lo que pueda venir a tu vida por amor a mi nombre.
Como podemos notar, nuestro Señor Jesucristo le advierte a la iglesia, nos advierte a nosotros que de alguna manera Satanás, ¿verdad? Porque leemos el versículo 10, dice que Satanás echaría a algunos de vosotros en la cárcel, es decir, Satanás iba a influenciar con su poder a autoridades, tanto judías como romanas, tanto a la gente en general, para que ellos provocaran una fuerte persecución en contra de los cristianos y así provocarles a los creyentes una gran tribulación, ¿verdad? Presión, angustia, aflicción. Ahora bien, vemos que a pesar de esta angustiosa declaración de nuestro Señor Jesucristo que le anuncia a la iglesia, podemos también ver que el Señor Jesús les indica cuánto duraría esa tribulación, porque leemos en el versículo, dice: echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, ¿por cuánto? Por 10 días. ¿Qué nos deja ver esto, mis hermanos? El Señor Jesús les dice, a ver, Satanás, mis hermanos, dice a la iglesia, Satanás los va a perseguir. Satanás va a influenciar, va a utilizar su poder maligno para influenciar en las personas, en las autoridades judías, romanas, en la gente en general, para perseguirlos y causarles tribulación, aflicción, angustia, presión, y serán muchos de ustedes echados a la cárcel y serán muertos por amor a mi nombre. Pero, ¿sí? Será esta tribulación por 10 días. ¿Qué nos deja ver esto, mis hermanos? Esto nos habla de que a pesar de las circunstancias que enfrentemos, a pesar de las circunstancias que puedan venir a tu vida, Dios siempre tiene el control de todo. Amén. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar, hermanos. Que Dios tiene siempre el control de todas las cosas, ¿sí? Dice el Señor, van a padecer por 10 días. Ahora, en cuanto a esta declaración de los 10 días, algunos comentaristas dicen que estos 10 días se trata o la manejan como los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia cristiana. ¿Sí? Hubo 10 persecuciones dirigidas por 10 emperadores romanos que fueron persecuciones intensas. Algunos dicen que se trata de esto, otros comentaristas aseguran que estos 10 días se refiere o se trata a la persecución que organizó el emperador Diocleciano, cuya gestión fue por 10 años. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que fueron los 10 años que gobernó Diocleciano, que fue el peor de los emperadores y fue quien persiguió con más odio a los cristianos, ¿verdad? Algunos dicen que fue esto, unos dicen que fue por los 10 emperadores, pero ya sea que sea una u otra de las interpretaciones o de los comentarios, mis hermanos, lo que sí es importante recordar es de que Satanás, mi hermano, mi hermana, Satanás no puede hacer lo que quiere, cuando quiere o como quiere con los creyentes. Eso también recuérdalo, ¿sí? Satanás no puede hacer lo que quiere, a la hora que quiere y cuando quiere, ¿sí? Con los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene el control y todo lo que hace Satanás, Dios lo tiene que autorizar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Sí? ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, le dijo, Pedro, fíjate que Satanás me está pidiendo permiso para zarandearte como a trigo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Y tú qué le contestaste, Señor? Pues que le di permiso, ¿verdad? Entonces Jesús le da permiso a Satanás para zarandear a Pedro, pero vemos que Satanás lo zarandea por un tiempo, pero después Pedro, o sea, ¿y esta zarandeada para qué fue? Para probarlo, ¿sí? Y después vemos cómo el Señor Jesús, cuando fortalece a Pedro, cuando lo conforta, vemos en el hombre de Dios en el que se convirtió el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, muchas veces, mis hermanos, generalmente todas las cosas que vienen a nuestra vida es con un propósito. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Y dentro de esos propósitos está madurar, enseñarnos, moldearnos, ¿verdad? Fortalecernos, que aumente nuestra fe. Entonces todo Dios tiene el control de todas las cosas y Satanás, mi hermano, mi hermana, no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Para que Satanás pueda dirigir un ataque a una iglesia, para dirigir un ataque a una familia cristiana, para dirigir un ataque a una persona, a un hijo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios. Si Dios no lo permite, Satanás no puede hacer nada. Una cosa es tener tentaciones, las trampas que todos los días enfrentamos y vemos, y otra cosa es un ataque directo de Satanás. Hay que saber distinguir ambas cosas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo.
la vida de Job, ¿verdad? ¿Qué dijo cuando Satanás se presentó delante de Dios? ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Satanás? ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? No hay un hombre como él en la tierra, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le dijo Satanás a Dios? Pues cómo no, pues si lo bendices, mira nada más cómo lo tienes, lo bendices, le multiplicas, además lo tienes cercado, lo proteges, pero quítale las cosas, quítale la protección, ¿verdad? Y vas a ver cómo va a renegar de ti, vas a ver cómo va a negar tu nombre, va a blasfemar, ¿verdad? Va a reprocharte. ¿Qué dijo Dios? Bueno, ahí tienes las cosas, todas sus cosas las pongo en tu mano, solamente guarda su vida, no lo mates. Entonces vemos pues que todas las cosas que Satanás quiere hacer en contra de los hijos de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios. Dios tiene el control, ¿sí? Satanás no puede hacer lo que él quiera, cuando quiera y como quiera con los hijos de Dios. Todo viene bajo las órdenes de Dios. Así que mis hermanos, esto también nos debe ayudar para que no siempre, ¿verdad? Cuando algo pasa en nuestra vida, no siempre es el enemigo, y el enemigo, y el enemigo, y el enemigo. Muchas veces, mis hermanos, lo que enfrentamos o lo que viene en nuestra vida son las consecuencias de nuestras malas decisiones, son las consecuencias de actuar en base a nuestros deseos, ¿verdad? A nuestras pasiones, ¿sí? No siempre es el enemigo, ¿sí me explico? Hay que saber reconocer cuando son las consecuencias o estamos actuando por impulso, por instinto o bajo nuestros propios deseos, y otra cosa hay que saber reconocer cuando de verdad Satanás nos lanza un ataque. ¿Amén? Entonces, ya sea que atravesemos, mis hermanos, tribulaciones o adversidades en este mundo, recuérdalo, Dios tiene el control y Dios establece los límites de las pruebas. Así que no temas en nada, no tengas miedo, ¿sí? En nada de lo que pueda venir a tu vida, de lo que tengas que enfrentar al rato o mañana, ¿sí? Porque el miedo, mis hermanos, es muy peligroso. Si el miedo nos vence, ¿sí? Te paraliza. Si el miedo te vence, te va a cegar. Si el miedo te vence, te va a destruir. Entonces no debemos de tener miedo en nada. Y aquí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo vencemos el temor? ¿Verdad? ¿Cómo vencemos el temor? ¿Cómo podemos vencer el miedo? Porque todos, mis hermanos, sin temor a equivocarme, de verdad, creo que todos hemos sido vencidos en algún momento por el temor. ¿Sí o no? Si todos sentimos miedo, en ocasiones tenemos miedo incluso hasta de tomar una decisión, ¿verdad? Tenemos miedo de tomar decisiones, tenemos miedo de dar un cierto paso en nuestra vida, tenemos miedo de, por ejemplo, incluso, por ejemplo, en un matrimonio, ¿verdad? Todos los que estamos casados, todos los que tienen una relación, pues en las relaciones hay problemas, hay desacuerdos, hay disgustos, hay pleitos. Y muchas veces los pleitos crecen y crecen y crecen, y cuando a veces la relación, el matrimonio, ¿verdad? Los que en algún momento nos hemos visto en esa situación casi al borde del divorcio, de la separación, nos da miedo. Tenemos miedo y nos ponemos a pensar que acaso de verdad voy a perder mi familia, voy a perder mi matrimonio, o sea, hasta aquí llegué, o sea, y sentimos un miedo, y aunque digamos que no, y aunque siempre estemos, Dios tiene el control y Dios es poderoso, y de labios para afuera simplemente pronunciamos esas palabras, pero por dentro sentimos un escalofrío que nos recorre toda la columna vertebral, y hasta sentimos así ese escalofrío del miedo que tenemos, ¿sí o no? ¿O solamente yo he sentido miedo? Todos hemos pasado por el miedo, pero si el miedo nos vence, mi hermano, si ese espíritu de temor nos vence, ¿sí? Nos va a paralizar, nos va a cegar y nos va a destruir, y no nos va a dejar avanzar, nos dejará estancados. Entonces, ¿cómo vencemos el temor? ¿Sí? Confiando y amando a Dios completamente. De esa manera vamos a vencer el miedo, ¿sí? Confiando y amando a Dios, pero de una manera verdadera, así completamente poner nuestra confianza en Dios y nuestro amor en Dios y hacia Dios. ¿Me explico? Ahora, en la Biblia, mis hermanos, Dios nos ha dejado generosamente, por toda la Biblia, nos ha dejado esparcidas su palabra, esas palabras que nos dan vigor, fuerza, aliento, ánimo para vencer el temor. Por ejemplo, mira, Primera de Juan 4:18. Vamos a leer Primera de Juan 4:18. Fíjense nada más. Primera de Juan 4:18.
dice, en el amor no hay, ¿qué? Temor. No hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense nada más, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y de dónde viene el verdadero amor? De Dios. ¿Sí? El verdadero amor viene de Dios. Entonces, cuando existe el verdadero amor y cuando tú entiendes el verdadero amor de Dios y estás en el amor en Dios, mi hermano, no podemos tener miedo. ¿Sí? Y si sentimos miedo, tenemos la fuerza para poderlo echar fuera de nuestro corazón, fuera de nuestros pensamientos. Pero me llama mucho la atención la última parte. Dice, de donde el que teme, fíjense, el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Es decir, no ha sido perfeccionado, no ha sido moldeado, no ha crecido, no ha llegado a comprender el verdadero amor. Y el verdadero amor es Dios. ¿Sí? Entonces, si hay una persona que está con miedo y miedo y miedo y siempre tiene miedo de todo y se dice el ser cristiano, es porque aún no ha conocido el verdadero amor de Dios. ¿Sí? Porque aquí dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Ahora bien, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. ¿Sí? Todos cometemos errores, somos imprudentes, necios, ¿verdad? Nadie es perfecto, somos imperfectos y Dios sabe, mis hermanos, que ninguno de nosotros es perfecto, que seguimos cometiendo errores, que a veces seguimos siendo imprudentes, que aún seguimos comportándonos como necios, y Dios lo sabe, y precisamente porque no somos perfectos, mis hermanos, es porque en verdad tenemos que entregarnos a Dios, poner toda nuestra confianza en Él, poner todo nuestro amor en Él de una manera verdadera y total. ¿Sí? Precisamente por eso, porque no eres perfecto, porque no soy perfecto, es por eso que debemos de confiar en Dios y entregarle todo nuestro amor a Él. ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra, Dios nos anima a seguir adelante, Dios nos anima a no desmayar. Isaías 41:10. Fíjense, vamos a leer Isaías 41:10. Dice Isaías 41:10. No temas, vean nada más, no temas, no es una instrucción, es una orden. ¿Sí lo ven? Es una orden. Dice Dios, no temas, no tengas miedo. No está diciendo, trata de no tener miedo. No, Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿saben? No te desanimes. ¿Sí? No te desanimes, no te deprimas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo te va a ayudar Dios? Siempre. ¿Sí? O no, solo los domingos, cuando vas a la iglesia, te va a ayudar Dios. No, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios que amamos, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que adoramos, hermanos. ¿Sí? Y su palabra es fiel y verdadera. Y si aquí dice que no tengamos miedo, que no desmayemos, porque Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos sustenta, debemos de creerle. ¿Sí? Debemos de creerle. Por eso debemos de entregarle toda nuestra confianza y nuestro amor a Dios. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas por las cuales las personas le temen, o es algo que generalmente mucha gente tiene miedo, es al futuro. Al futuro. ¿Sí? ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué será de nosotros en una semana? ¿Qué será de nosotros en unos años? Mi amor, viejo, vieja, estamos haciéndonos viejos y no tenemos nada. No hemos construido un patrimonio, no tenemos un fondo de ahorro para nuestro retiro. ¿Y qué va a hacer? Y en unos años ya me jubilo y ya no voy a tener trabajo. ¿Y cómo nos vamos a mantener? ¿Y qué va a pasar? O en unos años, ¿y nuestros hijos? ¿Y qué será de ellos? Porque mira cómo están, etcétera. La gente, mis hermanos, le tiene mucho miedo al futuro. ¿Sí? Le tiene mucho miedo a lo que va a pasar, a lo que va a ser de ellos mañana, en unos meses, en unos años. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos recuerda, mis hermanos, Jesús nos recuerda que si Dios, el Padre, se preocupa por alimentar a las aves del cielo, ¿cuánto más proveerá para sus hijos? ¿Verdad?
Mateo 10:31, ahí está ese pasaje para que lo estudies. Mis hermanos, de verdad, espero que estés tomando nota de estos versículos que estamos leyendo o que estamos haciendo referencia, para que cuando tú en algún momento enfrentes una situación o venga una circunstancia, una adversidad a tu vida y te sientas desmayar, te sientas cansado, sin fuerza, tengas ese temor, vengas a estos versículos, los vuelvas a repasar, los vuelvas a estudiar, los vuelvas a escudriñar y recuerdes que Dios siempre te ayudará y siempre te sustentará. Amén. Pero tú tienes que poner tu confianza y tu amor en Él. Amén. ¿Sí? Si no, no va a funcionar, mi hermano. ¿Sí? Recuerda, mi hermano, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Y si Dios alimenta a las aves, cuanto más proveerá para sus hijos. Vean lo que dice el Salmo 56:11. Rápidamente vamos a ver. Es muy importante, ¿sí?, entender esta recomendación que el Señor Jesús nos hace de que no tengamos miedo de nada. Salmo 56:11. Dice la palabra: en Dios he confiado, no temeré. ¿Sí? Vean, el no temeré está en futuro. Vean, dice: en Dios he confiado. Hoy he determinado confiar en Dios. En Dios he confiado, no temeré mañana, no temeré al rato, no temeré de lo que venga a mi vida. ¿Por qué? Porque he confiado en Dios. Dice la pregunta: ¿qué puede hacerme el hombre? A ver, ¿qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer? Lo que acabamos de cantar: nada ni nadie, ¿sí?, nos separará del amor de Dios. Entonces, ¿qué nos puede hacer el hombre si Dios está con nosotros? ¿Qué nos puede hacer el hombre si Dios es el que te ayuda? Si Dios es el que te sustenta. ¿Sí? Por eso dice, mis hermanos, David: en Dios he confiado, no temeré. Y esto, mis hermanos, es un testimonio admirable de lo que en realidad es confiar en Dios. ¿Sí? Lo que David está diciendo es que a pesar de lo que suceda en mi vida, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no tendré miedo. No tendré miedo, porque he confiado en Dios. ¿Y sabes por qué confiaba así David en Dios? Porque David conocía y entendía el poder de Dios. Así que tú conoces y entiendes el poder de Dios, mi hermano. ¿Lo has experimentado? Estoy seguro que sí has experimentado su poder. ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Lo has llegado a comprender ese poder de Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, nuestro Padre eterno, Señor, que para Él nada es imposible? O sea, si lo has llegado a entender y a comprender, mi hermano, no debes de tener temor de nada. De nada. Aunque un ejército acampa alrededor de ti, aunque mis hijos, aunque mi esposa, aunque mi familia, aunque mi trabajo, aunque me quiten todo, en ti seguiré confiando. No temeré, porque en ti he confiado. Porque tú eres el que me ayudas, el que me sustentas y el que suple mis necesidades. Ese es entender el amor, el poder de Dios. Entonces, lo que quiero decirte, mi hermano, es de que hasta que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ¿sí?, hasta que tú hayas aprendido realmente a confiar en Dios, ya no tendrás temor de las cosas que puedan venir a tu vida. ¿Sí? Seremos como lo que dice el salmista en el Salmo 5:11. Salmo 5:11. Escucha lo que escribió David. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Vea nada más, mi hermano. ¿Sí? Por eso no tengas miedo, ¿okay? No temas de nada de lo que has de padecer. ¿Por qué? Porque tribulaciones vamos a tener. Jesús lo dijo: en este mundo tendrán aflicciones. Nos lo advirtió. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que, mis hermanos, no tengamos temor de nada. Y cuando sientas temor, recuerda estos versículos, estúdialos, atesóralos en tu mente y en tu corazón, para que cuando sientas ese temor, esa angustia por atravesar circunstancias, recuerdes que es Dios quien te sustenta y te ayuda. ¿Amén? Amén. Bien. Vamos a ver la segunda recomendación que nos hace Jesús para obtener las promesas. Esas promesas. Y la segunda recomendación, volviendo a Apocalipsis 2, la vemos al final del versículo 10.
y dice, sé fiel hasta la muerte. Vean las dos recomendaciones que nos hace el Señor, ¿eh? Una, no temas en nada de lo que puedas padecer. Y la segunda, sé fiel hasta la muerte. Pero, ¿qué significa fiel? ¿Sí? ¿Qué es ser fiel? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, fiel significa aquel que guarda fe o es constante en sus afectos o devociones. Es aquel que cumple con sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Es aquel que es constante en su fe, en sus devociones, es aquel que cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza que depositan en él. Esta palabra fiel de Apocalipsis es la palabra griega pistos, así como se oye pistos, y significa creer, significa creyente, significa confiable y significa digno de confianza. Entonces, ¿qué podemos entender por ser fiel? De acuerdo al significado de la palabra, mis hermanos, podemos deducirlo de la siguiente manera. Escúchame bien, ¿sí? Un creyente es el que confía en Dios, ¿verdad? Pero un creyente fiel es aquel en quien Dios puede confiar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Hay algo especial, ¿sí?, en un creyente y en un creyente fiel, ¿sí? Todos los creyentes, los cristianos, todos, por ejemplo aquí, ¿cuántos confían en Dios? Vamos a levantar todos la mano, ¿verdad? ¿Cuántos confían en Dios? Todos confiamos en Dios, ¿sí? Pero un creyente fiel es alguien alguien que tiene algo especial en él, que Dios lo ve y que Dios puede confiar en esa persona, ¿sí? Para delegarle alguna misión, algo especial, ¿me explico? Y lo vemos en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, vemos a Abraham. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Mi amigo Abraham, dice el Señor. Mi amigo Abraham. ¿Sí? Vemos a Moisés, la confianza que Dios le tuvo a Moisés para decirle, Moisés, en ti delego la responsabilidad de que tú liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés, en ti confío, porque sé que eres un siervo fiel, y en ti confío para que los guíes en el desierto. Moisés, en ti confío, porque eres un siervo fiel, para que a través de ti yo les dé mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas. ¿Sí? Era un creyente, un siervo fiel. ¿Sí? Ya vimos a Job, David, un siervo conforme al corazón de Dios. No era perfecto, ¿verdad? No era perfecto, pero era fiel. ¿Sí? Era fiel. ¿Sí? Entonces, los discípulos, los profetas, todos los profetas de la Biblia eran siervos fieles, siervos en los que Dios podía confiar para decirles, ve y diles, ve y haz esto, ve y proclama. ¿Sí? Entonces, vemos que dentro del estándar del creyente, ¿sí?, hay algunos que se caracterizan por tener ese sentido de fidelidad. ¿Sí me explicó? O sea, el creyente fiel es aquel en quien Dios puede confiar, ¿sí? Y ahora, los discípulos, los creyentes, únicamente seremos fieles hasta la muerte si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos leales, si nos mantenemos constantes, como dice la definición, si somos constantes en nuestra devoción, en nuestra obligación, en nuestra fe, en la palabra de Dios y en el poder que el Espíritu Santo nos provee. Solamente así seremos fieles hasta la muerte. Si somos constantes, si somos leales, si sabemos guardar nuestra fe, si somos firmes en la palabra de Dios y en el poder que el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hacerse fiel hasta la muerte, mis hermanos, no quiere decir solamente ser fiel hasta que me muera, ¿sí?, sino lo que Jesús te está diciendo, sé fiel hasta la muerte, es de que debes de ser fiel aunque tengas que morir. Aunque haya que morir, tenemos que ser fiel, ¿sí? Es decir, todos nosotros, o sea, no solamente ser fiel hasta la muerte, no solo significa ser fiel hasta que yo muera, porque todos nosotros vamos a morir en algún momento, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros conoce el día, ni el tiempo, ni la circunstancia en la que vamos a morir, ¿verdad? O sea, nadie de nosotros sabe cuándo seremos sacados de este mundo. Sí, puede ser de que al rato, mañana, en una semana, en un año, ¿verdad?
nos toque el tiempo de presentarnos delante del Señor y seamos sacados de este mundo y tengamos que morir. Las circunstancias pues pueden variar, un accidente, puede venir un terremoto y se nos cae el techo encima, ¿verdad? Un paro cardíaco, un infarto, a lo mejor una enfermedad que te lleva a postrarte en la cama y ahí estás durante un tiempo y poco a poco se va apagando tu corazón hasta que das tu último aliento y entregas el equipo, ¿verdad? Hasta ahí llegaste, ¿verdad? Y ahí te quedas así como pollito, así, ni pío dices, nada más cuelgas el piquito y ya, hasta ahí llegaste, ¿verdad? Entonces nadie de nosotros sabe cuándo va a llegar el día de nuestra muerte, ni en qué circunstancia, ¿sí? Pero somos fieles hasta la muerte. Pero, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es de que debemos de ser fieles aunque hayamos de morir, como lo hicieron los hermanos de la iglesia de Esmirna, ¿recuerdas? Que son un ejemplo de fidelidad para todos nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense, había persecución y ya detuvieron al hermano, ya lo arrestaron a la familia Pérez por ser cristianos, se los llevaron y estando ahí les dijeron, niega a Cristo, niega tu fe, di que ese es el Señor o si no te mueres. Aunque haya que morir, sigo fiel en mi fe, sigo perseverando en mi lealtad a la palabra, al Espíritu Santo y a Jesucristo. No, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Ah, ¿sí? ¿No lo vas a negar? No. Aunque tenga que morir, sigo fiel en mi fe. Ah, bueno, pues ande, quémenlo y pónganlo como antorcha humana para que alumbre las calles. Nieguen a Cristo, miren, los vamos a sacar al Coliseo, ¿sí? Y los vamos a soltar los leones y los tigres hambrientos. Nieguen a Cristo, no lo negamos, aunque tengan que morir, aunque tengamos que morir. No vamos a negar nuestra fe, no vamos a negar a nuestro Señor y Salvador. Entonces, ser fiel hasta la muerte tienes que ser fiel aunque tengas que morir, ¿sí? Así que ten presente o considera lo siguiente, mi hermano. La fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y requiere coraje o valor de espíritu, ¿sí? Si tú no tienes amor verdadero al Señor y desarrollas ese valor, porque recuerden que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De valor, de amor y de dominio propio. Y si ese espíritu que Dios nos ha dado en nosotros no crece, no lo desarrollas, no lo fortaleces, mi hermano, pues va a ser bien fácil que si llega la persecución, pues niegues la fe, ¿sí? Entonces, ser fiel hasta la muerte va a requerir ese amor y esa lealtad y ese coraje de espíritu, aunque tengamos que morir. Amén. Así que, mi hermano, ¿sí? El que se mantenga fiel hasta la muerte, dice el Señor, volviendo en Apocalipsis, vemos que el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿sí? Y veamos las dos promesas que hace el Señor. Dice, el que se mantenga fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida y no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya? Estas son dos promesas que nos hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Y estas son dos promesas, pero son dos promesas con exhortaciones. Miren, la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos dice, aquí en su palabra, el Señor Jesús no promete, escuchen, no promete a su pueblo ser liberado del sufrimiento, ¿verdad? Como ya lo dijimos, el Señor Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Sin embargo, Jesús más bien nos exhorta a la iglesia, a sus discípulos, a ser fieles, a guardar lealtad, amor, hasta el grado de morir por su causa. Recuerden lo que dijo Jesús. ¿Sí? Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por amor a mí, la salvará. Entonces, Jesús no en ningún momento nos promete, ¿verdad?, liberarnos de esa aflicción, de esa tribulación o de la muerte por amor a su nombre o del sufrimiento. Más bien, Jesús nos exhorta a permanecer firmes, fieles, ¿verdad?, de desarrollar ese espíritu de amor, valor y dominio propio de nosotros y seamos fieles hasta la muerte, es decir, que aunque tengamos que morir, permanecer en la fe. Y para los vencedores,
para los que se mantengan firmes hasta el final, dice el Señor, les daré la corona de la vida. Es decir, esa es la recompensa para aquellos que logran vencer y permanecer firmes hasta el día de su muerte. Esa es la recompensa, ese es el premio, la corona de la vida. Ahora bien, esta corona, ¿sí? Mis hermanos, esta corona de la vida es para todos los creyentes. Van a ver por qué. Es para todos los creyentes, pero para los que son fieles hasta la muerte, para los que perseveran y se mantienen firmes hasta el final, es un premio especial, es algo más importante, es especial para aquellos que padecen sufrimientos, para aquellos que valientemente afrontan las persecuciones por Jesús, para aquellos que dan su vida o no les importa morir con tal de no negar su fe. Para ellos es especialmente importante esta corona de la vida, porque veamos a lo que se refiere la corona de la vida. En las Escrituras, en la Biblia, la palabra vida, mis hermanos, a menudo se utiliza para simbolizar una relación correcta con Dios. Eso significa vida. Cuando tú leas así en algunos versículos, la palabra vida significa o está relacionada con una relación íntima, una relación correcta con Dios. Por ejemplo, en Juan 10:10, ¿qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida. ¿Sí? Es decir, yo he venido para que ustedes tengan una relación correcta con Dios, una intimidad correcta con Dios, una intimidad cercana con Dios, y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice que Él ha venido para que todos nosotros tengamos una relación con Dios, pero una relación correcta con Él, y nuestra relación sea íntima, abundante. Santiago también lo expresó de la siguiente manera. Acompáñenme a Santiago 1. Vamos a ver Santiago, capítulo 1. Vean. ¿Lo tienen? Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense lo que dice, ¿sí? Ahora, es interesante que la palabra tentación que aparece aquí, mis hermanos, sea la misma palabra que aparece en Apocalipsis cuando dice el Señor Jesús, serán probados. ¿Sí? Es la misma palabra que se emplea. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? Dice, bienaventurados, dichosos, siéntanse felices aquellos que soportan la prueba, es decir, que soportan. Cuando son probados, soportan la tentación, resisten la prueba. ¿Sí? Siéntanse felices, porque cuando ustedes pasen las pruebas, cuando resistan todas las pruebas que vienen a su vida, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Pero a quiénes se las ha prometido Dios? ¿A quiénes? A los que le aman, ¿verdad? A los que le aman, ¿verdad? Aquí dice, esa corona de vida la recibirán todos los que le aman. ¿Sí? Ahora, la pregunta lógica es, ¿cómo demostramos nuestro amor por Dios? ¿Sí? ¿Cómo demuestras tú el amor por Dios? Leyendo su palabra. Eso es una. Obedeciendo. Exacto. Primera de Juan 5:3 encontramos la respuesta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, muy bien, ¿sí? Dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ves? Tenemos que guardarlos, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, tenemos que obedecer a Dios, mis hermanos. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos guardar sus mandamientos, debemos de obedecerlos fielmente, ¿sí? Y mientras vivimos en este mundo, mis hermanos, tenemos que soportar las pruebas, son inevitables. Tenemos que soportar las pruebas, tenemos que soportar el dolor, tenemos que soportar la angustia, tenemos que soportar la tribulación, pero nosotros seguimos avanzando, no teniendo temor de nada, sino recordando que yo he confiado en Dios,
y yo he puesto mi amor en Él, recordando que Dios es el que me sustenta, es el que me ayuda, es el que suple mis necesidades, es el que me sostiene con la diestra de su justicia, es el que me ha dicho, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días. Entonces, ¿voy a enfrentar tribulación? Sí. ¿Voy a tener dolor? Sí. ¿Voy a tener miedo? También. Es inevitable sentir eso. Pero seguimos avanzando, obedeciendo a Dios, firmes en nuestras convicciones, en nuestra devoción, en nuestra fe, siendo fieles hasta la muerte, ¿sí? Viendo hacia adelante, no quitando la mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando llegue el momento, el día, el tiempo de llegar a su presencia, si has sido fiel hasta la muerte, si has vencido, porque solamente a los vencedores Jesús les dará la corona de la vida. Amén. Y esta corona es la vida eterna, mis hermanos. Esta corona es la vida eterna, pero para los que son fieles hasta la muerte, ¿sí? Aquellos que han resistido y soportado las tribulaciones, la persecución, la muerte por amor a su nombre, aquellos que han decidido perder su vida por amor a Cristo, ellos tendrán una relación más cercana con Dios en su reino. ¿Sí? Porque recuerden que la Biblia nos habla de que en el cielo, ¿sí? Habrá tronos, ¿sí? Con Cristo gobernaremos, y aquellos hombres que han resistido y que son fieles hasta la muerte tendrán una relación más cercana todavía con Dios, una posición todavía de mayor rango en su reino. Así que, mi hermano, ¿qué más quieres para inspirarte a permanecer fiel hasta la muerte? ¿Te imaginas sentarte cerca de Dios? Y no lo digo para que nos llenemos de orgullo, ¿verdad? Como aquel que fue echado del reino, no, sino para que te motives y veas la gran recompensa que vamos a obtener cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a su reino. Así que recuerda, mi hermano, que todo lo que haces para el Señor, nada es en vano, nada es en vano. ¿Sí? Cuando tú bendices al que te maldice, cuando tú ayudas a tu enemigo, cuando tú soportas la tribulación, el dolor, la angustia, por amor a Cristo, nada es en vano. ¿Sí? ¿Vas a derramar lágrimas? Sí. ¿Vas a sentir que ya no tienes fuerzas? También, porque somos humanos y no somos perfectos. Pero Dios es el quien nos sustenta, mis hermanos. Dios es quien nos sustenta y quien nos fortalece. Así que ánimo, hermano, ánimo. ¿Sí? No tengas temor de nada, ¿sí? Y sé fiel hasta la muerte. Y la otra promesa es que nos dice Jesús, es de que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La Biblia nos habla de dos muertes. La primera es la muerte física que tendrá lugar en la tierra, ¿verdad? Cuando ya entreguemos el equipo, cuando ya colguemos los tenis, esa es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte eterna, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento y sufrimiento conocido como el infierno, Mateo 10:28, o el lago de fuego y azufre que arderá eternamente, Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. ¿Sí? Entonces, veamos, mis hermanos, de lo que se trata la segunda muerte, segunda de Tesalonicenses 1. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Fíjate, vamos a ver. Cuando tengan un fuerte amén, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer el versículo 7, del 7 al 9. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Veamos, mis hermanos, ¿sí?, que esta segunda muerte, ¿sí?, nos habla, no se trata de una aniquilación de la persona o de la personalidad, sino de una separación de Dios. ¿Sí? Imagínate, es un estado de conciencia en el que estarán esas almas, ¿sí?, que sufrirán una eterna condenación, como lo dice aquí, aquellas personas que no quisieron saber de Dios,
aquellas personas que rechazaron el Evangelio, ¿sí? Incluso, mis hermanos, aquellos que se dicen cristianos, ¿sí? Y que no obedecieron la palabra de Dios, ¿sí? Porque recuerden que muchos en aquel día, dice el Señor, me dirán, Señor, Señor, ¿sí? Y yo les diré, nunca te conocí. O sea que va a haber muchos que se dicen cristianos, muchos que se dicen conocer y amar a Dios, que se llevarán una gran sorpresa, ¿sí? Que simplemente eran religiosos, que iban a la iglesia, pero no obedecían la palabra de Dios, no recibían la exhortación, el consejo de Dios, no querían saber nada de Dios. Esas personas, ¿sí? Estarán condenadas a la separación eterna de Dios. Y es muy triste, mis hermanos, saber que va a haber muchas almas de personas en el infierno sufriendo eternamente por sus pecados, sufriendo porque nunca quisieron obedecer a Dios, ni obedecer el Evangelio, ni escuchar el Evangelio. Será muy triste que todas esas personas se pierdan en la eternidad, ¿sí? Eso es a lo que se refiere la segunda muerte. Pero los que venzamos, los que se mantengan fieles hasta el final, no veremos eso, porque estaremos con Dios en su reino, porque tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así que ánimo, mi hermano. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Las pruebas pueden venir y pueden llegar hasta la muerte, ¿sí? Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que el precio de los creyentes tengan que ser siempre pagar con su vida por la fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puedes tener pérdidas de posesiones, en otras la salud, en otras puedes ser marginado, despreciado, aborrecido, puede ser la causa de la burla de tus compañeros, familiares. Lo cierto, mis hermanos, es que con frecuencia puede llegar a ser más fácil, ¿sí? Simplemente, o puede llegar a ser más difícil vivir toda la vida para Cristo que en un momento dar la vida por el Señor. ¿Sí me explico? O sea, si llega la hora en el cual venga la persecución, ¿sí? Y te amenacen, y seas echado a la cárcel, y seas amenazado de muerte, mi hermano, es un instante por toda la eternidad con el Señor. Así que no tengas miedo, no temas en nada de lo que has de padecer, no temas en nada de lo que pueda venir a tu vida, no temas en nada de lo que te pueda hacer el hombre, porque Dios está contigo. Dios te sustenta, te apoya, te ama, suple tus necesidades, te fortalece. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es poner nuestra confianza verdaderamente y totalmente en Dios, nuestro amor en Él, ser fieles hasta la muerte, ser fieles a la palabra de Dios, escuchar su palabra, orar, ¿sí? Y no importa si mañana o pasado mañana viene la persecución, estoy listo para perder mi vida por amor a Cristo, ¿sí? Porque lo que sí es un hecho, mi hermano, mi hermana, es de que Jesús venció en la cruz a la muerte. Amén. Y los santos, sus hijos, también venceremos en este mundo siendo fieles hasta la muerte, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo que alimenta y fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Tú nos ordenas, Señor, a no tener miedo. No temas en nada lo que ha de padecer. Señor, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pruebas, ¿verdad? Tristeza, dolor, angustia, por tantas circunstancias, Señor, que se nos presentan en la vida. Incluso tú nos dices a no temer al hombre, a lo que nos pueda hacer el hombre, porque el hombre nos puede perseguir. Pero tú nos dices, Señor, confía en mí. En ti hemos confiado. Y aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no tendremos miedo de nada, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios poderoso, Señor, que nos sustentas con la diestra de justicia, que nos ayudas, que provees nuestras necesidades, que estás con nosotros todos los días, Señor. Tú nos dices, no temas en nada lo que has de padecer y sé fiel. Permanece fiel, permanece constante, guardando la fe, obedeciendo la palabra, fortaleciendo el espíritu que te he dado de amor, poder y dominio propio, para que puedas llegar hasta el final y venzas esta vida. Y cuando tú llegue tu momento, dice el Señor,
te daré la corona de la vida. Estarás conmigo por toda la eternidad. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantener vivo el fuego del don de Dios que hay en nosotros, que nos ayude, Señor, a que el Espíritu Santo, Señor, se manifieste todavía más en nuestra vida, a realmente poner toda nuestra confianza y nuestro amor en ti, Señor, a que no dudemos, a que cuando sintamos miedo, porque seguimos sintiendo, Señor, porque no somos perfectos, recordemos que tú estás con nosotros. Recordemos estas palabras, Señor, que tú nos has hablado el día de hoy a nuestro espíritu, a nuestra alma. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, que venceremos en tu nombre. Porque tú, Señor, has vencido al mundo y tú, Señor, eres quien nos sustenta y nos ayuda. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, por cada uno de ellos, Padre, que bendiga sus vidas, sus familias, sus matrimonios, a sus hijos, Señor, que bendiga sus trabajos y el fruto de sus trabajos, Señor. Gracias, gracias por mis hermanos, Señor, a quienes amo con todo mi corazón en el amor de Cristo. Bendícelos y ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias,